Buenos días a todos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast IBBLA. Es una bendición poder dar cierre. Hoy tenemos el cierre de todas estas publicaciones de videos que han sido, y esperamos que hayan sido hasta ahora, una bendición para la vida de cada uno de ustedes, con cada misionero que ha sido invitado, cada persona que ha podido compartir su testimonio, su historia de vida. Y hoy tenemos a dos invitados también sumamente especiales, dos personas que han servido durante 77 años, si sumamos cada uno de los tiempos de servicio que ellos han tenido, han estado muchísimo tiempo en nuestra congregación. Ellos son el pastor Juan Carlos Ferlini y su esposa doña Vani. Queremos pues conocerlos más, queremos saber su historia y poder después entrar ya al tema que vamos a tener el día de hoy en el podcast, especialmente hablando de, como todos los días anteriores, de un tema en específico. Entonces, pastor, nos cuenta un poco su historia, algo que nos quiera decir de cómo llegó usted a la obra, cómo llegó a ser pastor, y después doña Vani. Bueno, buenos días. Estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad tan preciosa que tenemos para compartir con la congregación. Agradecido con Dios porque Dios en realidad pues me llamó a su obra, aún sin saber que mi madre había hecho un compromiso con Dios. Eh, la historia, algunos le conocen, otros no, pero mi madre no podía tener hijos. Y ella leyó la historia de Samuel y ella no podía tener hijos. La recomendación de los médicos era que ella pudiera adoptar porque definitivamente no podía tener hijos. Pero ella le dijo en oración al Señor: Señor, si usted me da un hijo, yo se lo dedico a usted, será suyo toda la vida. Y increíblemente Dios le dio la bendición de tener ese hijo, y fui yo. Pero aparte también le dio dos hijos más, entonces somos tres en la familia. Y tuve la gran bendición de poder conocer al Señor pequeño, siendo invitado a una actividad, un primer aniversario de la Iglesia Bíblica Bautista en Gavillas. Y el Señor me dio la bendición de poder, a partir de ese día hasta el día de hoy, en los caminos de Él. ¿Se acuerda qué edad tenía en ese momento? En ese momento tenía como entre 9 y 10 años, algo así. Y empecé ahí, en la iglesia de Gavillas, y Dios empezó a abrir campos para poderle servir. Y estaba metido en montones de ministerios, pero aún así siempre había algo que me decía que Dios quería algo más de mí. Años después me metieron a trabajar, porque yo no lo pedí, pero bueno, ahí un tío se esmeró por llevarme a trabajar, y empecé a trabajar en una clínica dental y ganando muy, muy buena plata, la verdad. Pero Dios empezó a trabajar más fuertemente en mi vida. Él me estaba llamando realmente a su obra. Aún así yo me quité el tiro y yo dije, bueno, para ver si acaso me deja en paz y tranquilo, me meto al instituto de noche. Y me metí, primer año de noche. Y la verdad es que fue peor el asunto porque ya no había paz, sino menos tranquilidad, una tortura de qué era lo que Dios quería en mi vida. Y fue cuando yo hablé con mi mamá y yo le dije, yo no sé, yo creo que Dios me está llamando a su obra a tiempo completo. Y fue en ese momento, yo estaba en la cama, en ese momento cuando yo le conté eso a ella se puso a llorar. Y ella me dijo: Juanca, yo quiero decirle algo, Dios me está cobrando lo que yo le ofrecí. Usted no podía, y me contó la historia. Y fue cuando yo le dije a mi madre, bueno, si Dios está cobrando y me está llamando, pues ahí yo estoy dispuesto. Ese día en la cama, me acuerdo que mi mamá y yo nos arrodillamos y ella tomó mis manos y le dijo al Señor: Señor, aquí está el hijo que usted me dio y que yo ofrecí, es suyo. Y a partir de ese momento, bueno, me levanté para hablar con mi padre. Mi padre pues no era creyente, pero mi papá tenía la costumbre de decir: usted sabe lo que usted hace. Ahora, eso para uno es un poquito incómodo porque uno no sabe si es sí o no.
Ambiguo. Ajá, exactamente, usted sabe lo que hace. Y bueno, y al final yo hice lo que Dios quería. Y en el año de 1979 yo hablé con mi pastor y le dije, pastor, Dios me está llamando. Y en el año 80 empecé a estudiar en el seminario y me gradué 3 años después. Y hasta el día de hoy tengo ese honor, ese privilegio de estar sirviendo al Señor. Y en este momento, pues Dios me ha dado la bendición de tener 43 años de servirme en su obra. Cuando toma esa decisión, ¿qué edad tenía? Que ya estaba trabajando y deja el trabajo, pero ¿qué edad tenía en ese momento? En ese momento estamos hablando de que, vamos a Me ver, puse a contar años. yo creo que tenía como 20 años, más o menos, 19, 20 años, cuando Ya salió del colegio y todo. pues ya había salido del colegio, sí, aunque pues entré a colegio nocturno como de 15 años, porque pues ya estaba trabajando. Entonces, pero sí, más o menos 19, 20 años tenía cuando me entregué al Señor ya completamente. Y le pregunté al principio por la edad que tenía cuando era niño y que aceptó a Cristo, y ahora lo de la edad en el momento que deja el trabajo, porque una vez escuché acerca de un pastor, creo que era Adrian Rogers, que decía que la mayoría, o hay una tendencia en que muchas personas que son pastores aceptaron a Cristo a los 8 años, 9 años, 10 años. Y después la otra pregunta de la edad en el momento donde toma la decisión, porque hay personas que dicen, no, si Dios me llama a los 12, pero a los 20 no me va a llamar. Y Dios llama cuando Él quiera, porque es Dios, y eso es importante tener en cuenta y hay que estar muy agradecidos por eso. Y ha abundado en un gran ministerio, creo yo, definitivamente en Aurora, donde ha pasado más tiempo. Pasó de dar sonrisas en las bocas a sonrisas en el corazón. Qué bonito. Doña Vani, cuéntenos un poco de su historia. Bueno, yo estoy muy agradecida con Dios por la forma en la que, andando el tiempo, volviendo a mirar hacia atrás, yo he visto cómo Dios de verdad nos andaba persiguiendo, digo yo, ¿verdad? El Señor hizo que mis papás me trajeran desde Santa Cruz, Guanacaste, cuando la Aurora apenas estaba en construcción. Nosotros empezamos a vivir en la casa que estaba cerquita de la casa modelo, ¿verdad? De aquí de la Aurora. Y tuve la dicha de encontrar a Cristo en un estudio bíblico que se hacía aquí en San Joaquín. En la misma semana que el estudio bíblico cerró, ¿verdad? Que ya no iban a tener, vamos a decir, el ministerio de rutas aquí a la Aurora. Y Dios sabe que yo estaba muy triste porque nos íbamos a quedar. De verdad que yo amé, en cuanto supe del Señor, yo deseaba realmente. Para mí la iglesia era lo mejor que me podía pasar. Aprendí a leer desde muy pequeñita. Y estando todavía en Santa Cruz, yo recuerdo claramente cómo empecé a leer el Nuevo Testamento, y en Mateo decía que Jesús tenía más hermanos. Y también decía que Jesús iba a entregar su vida. Entonces yo a esa muy pequeñita yo empecé a pensar en aquel lugar tan católico como es Santa Cruz. Yo empecé a pensar, entonces, ¿para qué murió Cristo? Y porque me decían que tenía que ser muy buena para ir al cielo. Dios contestó eso cuando vinimos a los estudios bíblicos en San Joaquín, pero Dios se ha movido de una manera milagrosa, creo yo, en nuestras vidas, porque la semana que nos íbamos a quedar sin ir por primera vez al culto, andaba don Juan Barnes y don Álvaro
repartiendo convites, llamando a chiquillos, ¿verdad? Para invitarlos al primer culto de la iglesia. Y yo le había orado a Dios que yo quería, él tenía que hacer algo porque necesitábamos ir a la iglesia. Y así fue. Necesitábamos Ir a la iglesia. ¿Por qué? Son Mi más mamá, personas en ese momento. mis hermanitas y yo. Ya éramos más en la familia y necesitábamos la iglesia. ¿Y sus hermanitos eran? Tita. Imagínense, exactamente, era la famosa Tita Piedra del seminario. Isabel Piedra, ahora Isabel Ortiz, misionera en Panamá. Y Laura Piedra, ¿verdad? Ella no está, digamos, dentro de todos los servidores a tiempo completo en el compañerismo, pero de las 4 mayores, 3 servimos al Señor. Y eso fue precisamente porque Dios hizo de nuestra iglesia nuestra familia, en realidad. Después de eso, bueno, debido a que soy hija de una maestra, aprendí a leer muy pequeñita. En aquel tiempo uno podía avanzar y llegué a la universidad muy jovencita y entonces de verdad yo no sabía qué era lo que Dios tenía para mí. No sabía qué carrera, por cuál carrera irme y entonces empecé a estudiar otras materias complementarias que no sé si ahora les llamarán igual que como le llamaban en aquel tiempo, se llamaban requisitos. Y entonces saqué los 3 años de requisitos y el Señor en un campamento me sorprende porque me di cuenta que yo iba a la iglesia pero en realidad no había recibido a Cristo. Entonces el lunes de ese campamento, en una predicación del pastor don Alexander Guzmán, recibí a Cristo. El día jueves hicieron la predicación para las personas que querían recibir el llamado a tiempo completo. Y fue algo tan claro como Dios habló a mi corazón que ese día yo recibí el llamado. Y de regreso hablé con mi pastor y me recibió de obrera al siguiente martes. Fue en una manera completamente inusual, pero Dios ha trabajado así con nosotros y yo pienso que Dios lo hizo en el momento preciso porque quizás hubiera sido una lucha más grande para mí dejar una carrera, ¿verdad? Pero Él lo hizo justamente antes y Dios fue muy bueno y misericordioso con nosotros. De manera curiosa, yo creo que en este momento soy la única esposa de pastor que nunca ha salido a trabajar a otra iglesia. Yo conocí a Cristo en la iglesia de la Aurora, ¿verdad? En el compañerismo bíblico bautista y empecé a estudiar en el seminario preparándome para casarme e irme con mi futuro esposo que ya era pastor en la iglesia de Liberia. Yo creo que ha sido el único pastor que ha llegado soltero al ministerio, ¿verdad? Y pues yo me estaba preparando para eso y Dios en realidad hizo un giro muy grande y lo trajeron a Él para acá. Entonces yo he tenido la dicha de servir en la iglesia bíblica bautista en la Aurora, que ha sido mi familia, ha sido mi hogar, mi casa. En esta iglesia, en este templo, me casé. Bueno, del discipulado lo recibí ahí. Me casé, presentamos a nuestros hijos ahí, entregamos a nuestro hijo mayor también en compañía de todos los amados miembros de la iglesia y pues seguimos sirviéndole. Entonces la verdad estoy muy agradecida por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Auroreña corazón, de fijo. Todavía. Y desde Guanacaste hasta Heredia, de pequeñita, y Dios mío todo, desde pequeñitos yendo a la iglesia. Eso también nos hace pensar mucho en el hecho de qué importante es cuando traemos un niño a la iglesia, que a veces se ve como, ¿para qué traen esos chiquillos? Pero puede ser el futuro pastor, la futura esposa de un pastor, un misionero, una misionera también.
alguien que Dios desee usar su vida para la obra. Entonces siempre hay que estar enfocados en que la obra de Dios y los planes de Dios son totalmente inesperados para nosotros, pero son mejores que los que nosotros podríamos tener o hasta donde podría llegar nuestra vista. Ahora, el tema de hoy, vamos a estar hablando acerca del agradecimiento. Venimos de una semana donde nos hemos enfocado en diferentes propósitos, donde Dios hablaba a nuestros corazones, donde también los cambios espirituales van a producir en nosotros el deseo de apoyar la obra un año más en todas las áreas y todos los rubros, pero agradecimiento. Ese es el tema de esta mañana, agradecer. Queremos pensar en cuánto debemos agradecer a Dios, queremos analizar en cuánto podemos dar gracias a Dios por lo que ha pasado en nuestras vidas y saber ustedes personalmente cómo le dan gracias a Dios, porque a veces uno siempre los ve al pastor y la esposa y ellos están ahí, no les pasa nada y Dios los tiene cuidados pero quizás uno le podría sorprender en que en momentos difíciles igual uno tiene que agradecer, que hay momentos muy buenos donde también hay que agradecer y hay momentos de desánimo donde hay que agradecer. Entonces, para empezar, definamos el agradecimiento. ¿Cómo definiría usted el agradecimiento, pastor? Bueno, creo que el agradecimiento es más que una palabra en la boca. Creo que agradecimiento es un estilo de vida que el creyente debe tener por cada bendición que Dios da a sus hijos desde el momento de su salvación. Entonces, me parece que el agradecimiento rebosa en el corazón de una persona salva. Y doña Vania, ¿usted cómo definiría el agradecimiento? Con contentamiento. Sinónimo. Para mí es un sinónimo. En realidad, la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque podemos caminar en la verdad que es Él. Y lo cierto es que de una manera práctica yo puedo ser agradecida cuando tengo esa virtud, digamos, ese espíritu agradecido, ese hábito de estar de verdad contento. Por ejemplo, se oye mucho y yo pienso que uno puede vivir una vida de agradecimiento hace lo ordinario extraordinario. De verdad, por ejemplo, pensemos en que nos levantamos hoy, no necesitamos de nadie para que nos ayudara a prepararnos para comenzar el día. Hasta el día de hoy no hemos dependido de nadie para que nos pueda trasladar y eso es algo maravilloso. Hay gente que incluso con menos edad tiene menos salud que muchos de nosotros y así podemos seguir agradeciendo. Por ejemplo, vea toda la logística que hizo el Señor Jehová para cumplir el advenimiento de esta promesa tan maravillosa que fue un Salvador. Eso es extraordinario, es algo completamente extraordinario. Y podemos poner la mirada en la eternidad con seguridad porque Dios hizo eso. Yo creo que si nosotros estamos en el día a día conscientes de lo que Dios hace por nosotros, podemos estar agradecidos y por lo tanto contentos. ¿Qué opinan del hecho de que actualmente estamos viviendo una generación que es muy malagradecida? Tener cosas se ha vuelto más sencillo y también se ha vuelto más importante para las personas el tener cosas que quizás muchas veces el ser, y en este caso el ser agradecidos. ¿Cómo creen que ha afectado la realidad cultural que se está viendo actualmente, donde hay mucho mal agradecimiento porque los papás dan todas las cosas, porque las cosas las consiguen fácil por el hecho de que antes era más difícil obtener dinero, antes era más complicado poder adquirir un teléfono celular, tener internet, diferentes comodidades, y ahora las personas piensan que eso es lo más importante. Si no lo tengo, me enojo con Dios. Y pierden la perspectiva de lo eterno, que era lo que decía Vania. Entonces, ¿cómo creen que ha afectado a la iglesia el hecho de que exista una generación, o esté viviendo una generación
sumamente mal agradecida? Ok, bueno, yo creo que en realidad el problema más serio no está en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios siempre permanece para siempre. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no. Creo que el problema más serio se da a nivel de las familias, dentro del mismo hogar. Porque ya ahora los chicos están creciendo en un ambiente donde piensan de que los padres o inclusive Dios está obligado a darme todo lo que quiero. Y eso no es cierto, porque hay cosas que son necesarias y hay cosas que son deseos. Y una cosa importante es que Dios dice en su palabra que Él va a darnos lo que necesitamos, no lo que deseamos. Y algunas veces los deseos que tenemos son más egoístas que en realidad necesidades en la vida de ese niño, de ese joven o inclusive de ese adulto. Y al pensar de que Dios está obligado en darme o mis padres suplirlo, llegamos a un punto en el que ya no hay un agradecimiento para orar a Dios, no hay un agradecimiento porque Dios no me lo dio, porque tal vez lo que yo quería, pues Dios en su momento sabía que no me convenía. Y entonces, como usted mismo lo dijo, hay momentos que en lugar de ser agradecido, lo que pasa es que la gente se enoja con Dios. Y aún inclusive sabiendo de que Dios no lo quiere así, se busca por otra forma, haciéndonos creer de que Dios no me lo dio, pero yo lo voy a obtener. Y al final la vida es dañada, los hogares son dañados en todo aspecto. Y yo creo que en realidad uno tiene que estar agradecido con lo que Dios en realidad nos da. Dice la Biblia que el Señor, y Pablo lo dijo, mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero una de las cosas que hoy los jóvenes y los niños, inclusive adultos, no han aprendido es lo que Pablo dijo en ese pasaje de Filipenses 4. Porque Pablo dijo que él aprendió a contentarse cualquiera que sea su situación. Y él dice, yo he tenido momentos de mucha bendición, momentos de mucha prosperidad, momentos en los que no tuve nada. Y uno tiene que aprender a estar contento. Y eso es algo que no se está sembrando en los hogares. El contentamiento, el agradecimiento de que Dios me dio esto hoy, gloria a Dios por eso. Esto es lo que Dios tenía para nosotros. Y el problema de la falta de contentamiento es que empezamos a medir o a comparar lo que tiene un hogar, lo que tiene mis amigos, lo que tiene fulano de tal, mi familiar, y por qué yo no tengo eso. Cuando deberíamos de más bien ser agradecidos porque Dios nos ha dado lo que ocupábamos para ese día. Y Él no mide si es más grande, si es mejor o no, sino que nos lo bendice porque era lo que necesitábamos. Y porque Dios protege, Dios no da cosas porque Él sí sabe lo que seríamos capaces de hacer con esas cosas. Y sea, llámese dinero, llámese vehículo, llámese lujos, cualquier cosa, transporte. Una persona que quiere cegadamente, qué sé yo, una motocicleta. Y Dios no abre la puerta, Dios no abre la puerta y hace lo que usted decía. Lo adquiero por mis medios. Quizás se endeuda, se mete en problemas o tiene un choque. Y Dios está protegiendo eso porque quizás no está preparado esa persona para recibir eso que para alguien es bendición, pero quizás para él no. Entonces, creo que cuando uno tiene esa perspectiva, y la perspectiva que decía usted de Pablo, estar agradecido en el sí de Dios y también agradecido en el no de Dios y agradecido en el espera de Dios, porque Dios sabe. Traduciendo eso a lo práctico, porque el pastor mencionó niños, jóvenes, adultos, ¿cómo diría usted, doña Vani, que podría sugerirse, usted podría sugerir, mostrar el agradecimiento a los hermanos de nuestra iglesia? Pero tomando en cuenta eso, no es la misma forma de ser agradecido de un niño
que podría estar viéndonos ahorita, a la forma en la que puede agradecer un adulto o un joven. Entonces, ¿cómo diría usted la forma práctica de mostrar agradecimiento? Bueno, para poder contestar eso, yo quiero irme un paso atrás y decir que lamentablemente los hijos de Dios estamos muy influenciados o permitiendo en realidad mucha influencia de todo el sistema mundano, porque el discurso mundano en este momento es entre más usted tenga lo que usted quiere, va a ser más feliz. Ahí está la felicidad. Y como Dios no me da las cosas rápido, no puedo ser feliz. Incluso la misma búsqueda de la felicidad se ha vuelto una causa de tristeza en muchas personas, tanto en hijos de Dios como personas que no tienen a Jesús como su Salvador personal. Y entonces pareciera que tanto para los de fuera de la iglesia como para los que son hijos de Dios y miembros de la iglesia están pensando que tiene sentido buscar lo que dice mi corazón. Y el corazón es engañoso. Y igualmente, toda esa búsqueda nos puede llevar al Hijo de Dios a sentir no soy totalmente adecuado para, no soy suficientemente bueno para lo que sea, no físicamente no soy adecuado, por lo tanto no puedo estar agradecido, ¿verdad? No, en realidad nos distorsiona de lo que Dios dice y de lo que Él nos ha dado a través de la salvación. Si leemos Efesios 1, somos bendecidos con toda bendición espiritual, adoptados, somos fortalecidos. Y dice también, si no me equivoco, es 2 Corintios 3:17, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Yo puedo ser libre, puedo tener paz. Entonces, pienso que lo que tenemos que hacer de manera intencional para vivir esa vida de abundancia, que en realidad viene a través del agradecimiento, es cuando yo vuelvo mi mirada a Dios, a su palabra. La suma de su palabra es verdad. Si yo comprendo lo que soy en Cristo y si yo veo todavía más allá en aquel esfuerzo tan inmenso que tuvo que haber sido para el Padre permitir que dañaran a su Hijo, y en realidad Jesús no murió por nuestros pecados. Dios tomó al Cordero de Dios como sacrificio, su propio Hijo, para poder arreglar su relación con la humanidad, con nosotros. Eso ya es suficiente fuente de agradecimiento. Lo que pasa es que no estamos en la palabra. Y al no estar en la palabra, no estamos conscientes de lo desprotegidos que estamos. Y por ejemplo, digo como mujeres, ¿verdad? No podemos estar agradecidas porque somos mamás. No podemos estar agradecidas porque no somos mamás. No podemos estar agradecidas porque he llegado hasta aquí con mi situación, con mi profesión. No me puedo sentir agradecida porque no tengo profesión y tengo habilidades y destrezas. Es una distorsión a la que el mundo nos ha llevado. Entonces, ahora sí, de manera concreta, yo creo que la forma de vivir una vida agradecida es cuando usted pone su mirada en la palabra, pero cuando desarrolla una relación con Dios. Los rudimentos siempre van a ser los mismos. Esa es la fórmula. Orar y leer su palabra. Eso, cuando usted cambia su mente a través de la palabra, usted le permite a Dios que lo cambie, un montón de cosas comienzan a tomar el lugar que Dios quiere y podemos vivir una vida plena, llena de gozo y de agradecimiento. Creo que responde a otra pregunta. Un ejemplo, puedo tener una actitud de agradecimiento y entiendo perfectamente que niños, jóvenes y adultos sí están consumidos en la palabra de Dios, y eso es lo primordial, porque es imposible tener una actitud de agradecimiento si no estoy cerca de Dios para ser agradecido, para ver que sin importar mi situación tengo razones para estar agradecido, sin importar los chunches
que ahí también cae mucho. Todo el agradecimiento son chunches o títulos o estatus, pero realmente ahí no nace el agradecimiento. Yo creo que también la forma como es más tangible el agradecimiento es cuando nunca vamos a pagar la salvación, no hay manera, no. pero cuando yo puedo servir a Dios, cuando yo de un corazón sincero, por lo que el Señor viene haciendo en su palabra, puedo tratar a mis hermanos con amor. Cuando yo vivo, camino en la verdad, tengo que comenzar a servir, tengo que empezar a hacer algo, no me puedo quedar nada más yendo una vez por semana a la iglesia, ¿verdad? Es que Y solo yendo. Y solo yendo, ¿verdad? Solamente llegando. Yo creo que esa es la forma más tangible, porque Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros con dones, habilidades y destrezas diferentes, para que como en un gran engranaje todos dependamos los unos de los otros. Y pienso incluso, ¿verdad? Porque en su momento también yo pensaba, ¿y cómo voy a servir? ¿Qué es lo que sé hacer? Y si no me sale bien, al final la forma de Dios ver las cosas es que Él nos dio mucho. Así que ahora a mí me corresponde darme a los hermanos. Y Dios dice en su palabra a los hermanos en la iglesia y en la gran comisión al resto de la comunidad. Sí, creo que ese temor que usted dice, la gente que no da el paso a mostrar su agradecimiento, en este caso a través del servicio, porque no estoy listo. Pero al final, ¿quién soy yo? ¿Quiénes son ustedes? Sin Cristo. Y Cristo es el que nos ha capacitado hasta ahora. Sabemos lo que sabemos y hacemos lo que hacemos, no por nuestra competencia, sino por cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas y nos ha capacitado para poder llevar a cabo su plan, su obra, su ministerio de una manera que solo Él sabe cómo hacerlo, porque quizás si volvemos atrás y vemos cuando yo acepté a Cristo pequeñito, cuando Pastor aceptó a Cristo, cuando Doña Vania aceptó a Cristo, quizás no teníamos todos los talentos o habilidades necesarios para desarrollar a donde estamos ahorita. Pero Dios nos capacita en el proceso. Y Dios siempre Dios no nos manda a la guerra sin espada. Y ya nos dio todo, su espíritu, para poder hacer lo que... Y muchas veces creo que más bien a la gente le hace falta como ese empujoncito y mandarse al agua y ver qué es esto servir, ¿verdad? Para mostrar agradecimiento. ¿Qué otra forma, pastor, usted diría que sería una manera tangible de mostrar agradecimiento en medio de la iglesia? Bueno, creo que, como lo mencioné al principio, o sea, el agradecimiento es más que de decir gracias con la boca. Siempre he dicho que lo que usted dice no grita tanto como lo que usted hace. Y si uno está agradecido con Dios, no es solamente un dicho de la boca, es algo que me tiene que mover a tener una acción. Y es que la vida cristiana es una vida de actuar. No es una vida de estar a la expectativa, quién hace, quién no hace, y yo tranquilo. Yo creo que el agradecimiento más importante en la vida de un creyente, en la vida de una iglesia, es que cuando yo entiendo lo que es Dios, conozco a Dios y entiendo la salvación que Él me dio, o sea, yo no puedo quedarme de brazos cruzados, nada más diciendo amén, gloria a Dios, qué bendición. O sea, hay gente que le molesta este dicho que yo por años he mencionado, pero no hay ministerio de las bancas. O sea, hay gente que dice, estoy agradecido con Dios por todas estas bendiciones, pero no hacen nada por el Señor. No sirven al Señor, van una vez a la semana a un culto, no, y aparte de eso, sentados, no hacen nada, no comparten, no enseñan, no sirven, no le dan al Señor sus dones y talentos. Y yo pregunto, ¿es ese el agradecimiento real en la vida de un creyente? Y yo no puedo pensar que esa es la forma en la que uno puede agradecer a Dios. Agradecer a Dios es un asunto de actuar. Es una manera en la que yo, si de verdad soy salvo, si de verdad soy un hijo de Dios, la mejor manera de poder mostrar mi gratitud al Señor es sirviéndole. Y servir al Señor es un honor y un privilegio que tenemos como hijos.
si yo estoy agradecido a Dios porque alguien nos bendijo con un terreno y con el templo en el que ahora estamos, yo puedo decir, Dios, bueno, gracias. Pero yo creo que la mejor manera de mostrarlo es siendo parte de la obra, apoyando la obra, orando por la obra, sirviendo en la obra y ofrendando en la obra. ¿Por qué razón? Porque todo eso son consecuencias de en realidad tener un verdadero corazón agradecido, que no es solamente decir, bueno, gracias a Dios. Y yo creo que eso es una palabra que se ha usado muy automáticamente, pero no lo hemos analizado lo que realmente significa. ¿Por qué? Porque creo que todos podemos agradecer al Señor en diferentes formas. ¿Cuántos ministerios no hay en la iglesia? ¿Cuántas cosas para servir al Señor? Tener una familia, tener a los hijos, tener un trabajo, poder ver a Dios supliendo cada cosa que necesitamos, tener un lugar donde podemos reunirnos para servir, adorar y estar juntos al Señor. Pero la falta de agradecimiento en la vida de muchos cristianos es muy obvio, porque no mueven un dedo para servir al Señor. Siempre hay una excusa para estar en la casa del Señor. Isaías, ese famoso versículo lo cambiaron increíblemente cuando Isaías escucha de parte de Dios diciendo, ¿y a quién enviará? ¿Y quién irá por nosotros? Y ahí está Isaías, que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero en esa época la gente lo ha cambiado. Heme aquí, Señor, está bien, pero envía a mi hermano. Y ese es el sentir. Ahora, eso es agradecimiento. Yo creo que no. Yo creo que una iglesia, y yo oro con nuestra iglesia, que nuestra iglesia sea una iglesia agradecida. Pero que no sé, el agradecimiento no salga de la boca, sino con hechos. Porque yo creo que tenemos que dar gracias a Dios por la iglesia que tenemos, por el lugar donde estamos, por tener 43 años, por tener la oportunidad de apoyar a esos misioneros que ahora están llevando las buenas nuevas a otros lugares, donde algunos de ellos no tienen un templo como nosotros tenemos, donde no tienen bancas como las que nosotros tenemos, donde no tienen clases como las que nosotros tenemos, donde tienen que pagar un alquiler de 600, 700, 800, 1000 colones, y nosotros, gracias a Dios, tenemos un lugar donde podemos estar y asistir. Pero para mí el agradecimiento es más que una palabra, o sea, es una vida que demuestra su agradecimiento con hechos, y honestamente el agradecimiento se puede mostrar en montones de formas, y sobre todo desde la casa hasta la iglesia y de la iglesia hasta la casa. Ahora, algunas personas podrían verse eclipsadas, que a veces no sucede, de decir, ah, qué fácil para ellos, sí, sí, claro, son obreros y están en la iglesia y les soy pastor, obviamente va a servir, pero creo que sería bueno como considerar este agradecimiento a través de las acciones que venimos hablando. Ustedes lo tuvieron antes de estar en ahora a tiempo completo. Claro. Es como qué cosas hicieron, un ejemplo. Ustedes dicen, es que del mío. Y que yo le digo a los muchachos, porque me pasa, yo cuando les comento eso, es que hay que esforzarse, hay que ir a la iglesia. Ah, pero es porque ustedes están ahora. No, no, es que yo trabajaba para mi tío cuando estaba en vacaciones y corría desde Guanacaste. Terminamos el trabajo bien hecho, pero salir a mediodía para venir en carrera y llegar a la sociedad de jóvenes. Y estando aquí, me acuerdo que era para campamentos de enero, una cosa así. Magno me escribía, va a llegar al ensayo. Yo venía a Guanacaste, venía a trabajar y yo hice de todo. Llegué tardísimo, llegué cansadísimo, pero con gozo. Porque yo le debo a Dios tanto que cómo no voy a ser agradecido y cómo no voy a poner a su servicio lo que Él me permitió aprender. En este caso específico toca guitarra, pero saliendo del eclipse de es que ustedes son obreros, qué fácil hablar de eso. Bueno, hablemos de cuando no éramos obreros. Ejemplos que ustedes tengan de esos momentos así, se está tan agradecido y aún así yo llegué y serví, porque amo la obra de Dios. Bueno, una cosa que a mí me pasaba, ¿verdad? Es que
honestamente, el ofrendar es un acto de adoración. Y como le digo, no existe manera de pagar la salvación. Pero me impacta cuando Jesús mismo dijo que aquella viuda daba más que todos aquellos que daban lo que les sobraba. Y yo recuerdo cuando uno va a la universidad, casi siempre tiene un monederito donde cada moneda cuenta, ¿verdad? Porque en ese momento yo dependía de mi mamá, ¿verdad? Completamente de mi mamá. Pero sin embargo, incluso ella misma nos enseñó, siendo una jefa de hogar, al final con 6 hijos, y en situaciones demasiado adversas, pero de las que Dios permitió que pasáramos para tener ese aprendizaje. Ella nos enseñó con gozo a sacar su diezmo y sus ofrendas, porque es una forma de adorar a Dios y es la actitud de agradecimiento que tenemos que tener. También yo recuerdo y muchos muchachos hoy día en nuestra iglesia lo están pasando, ¿verdad? Estudiar, trabajar y ser maestro de escuela dominical, pero se puede. Claro, se puede. Y si usted no puede ser maestro, puede ser ayudante. Y si usted no puede ser ayudante, ahora tenemos el Ministerio de Rutas, que son 2 horas en la mañana de un sábado. Y luego antes y después de cada culto, que vamos al culto los domingos. Hay áreas de servicio para casi que todos los gustos, ¿verdad? Hay muchos ministerios en la iglesia y gracias a Dios cada vez se están abriendo más. Y vuelvo, honestamente, para mí la razón es que no tenemos la vista puesta en la eternidad, porque resulta ser que en Corintios dice que vamos a ser galardonados. Cuando leímos Apocalipsis este año, vimos que el Señor viene con su galardón para los que son de Él. Pero ¿qué va a galardonar si no hicimos obras tangibles de agradecimiento y de fe para honrarlo a Él? Entonces yo creo que gracias a Dios la IBBLA tiene opciones para servir. Incluso hasta las adultas mayores algunas veces nos dicen, hay algo que yo pueda hacer desde la casa. Y hay maestros de escuela dominical que les dan con tiempo algunos materiales para que los recorten y así. Hay opciones, ¿verdad? Incluso discipular ahora con las herramientas virtuales es una bendición. Entonces yo creo que la forma de agradecer, como dice mi esposo, y eso es algo que lo caracteriza mucho a él, ¿verdad? Es con hechos tangibles y creo que esos son algunos. ¿Y usted, pastor? Yo diría que los creyentes, los cristianos en general han estado creyendo una mentira de Satanás. Y hermanos, hay que recordar que Satanás siempre es visto en la Biblia como un padre de mentira y un excelente mentiroso. Porque las personas que generalmente Dios llama a la obra a tiempo completo y están en la obra a tiempo completo, la mayoría de las personas que yo conozco que son pastores y misioneros, todos ellos servían antes de ser llamados. Yo siempre he creído que Dios no llama a una persona a su obra si primeramente no es fiel en lo poco. Y siempre aprendí de que, desde mi juventud, de que cuando uno es fiel en lo poco, Dios le pondrá en lo mucho. Y yo creo que o el creyente en realidad ha asimilado una gran mentira y eso ha causado que la gratitud no se muestre en ellos dentro de su obra. ¿Por qué razón? Porque lo que yo hago ahora era mucho de lo que hacía cuando uno era llamado.
O sea, mi gratitud a Dios por mi salvación causó de que yo estuviera en cada culto. Yo me acuerdo que yo, inclusive entre semana, al estudiar en el colegio nocturno, para mí era terrible faltar un miércoles. Eh, Era feliz cuando no había clase los miércoles, porque no me iba a descansar a mi casa, me iba a la iglesia porque yo quería estar en la iglesia. Y no era un pastor, no era un obrero tiempo completo, no era un misionero. Ni por mi mente pasaba de que iba a estudiar en el seminario. Pero mi gratitud a Dios era, la casa de Dios está abierta, yo estoy ahí. La casa de Dios necesita servidores, yo estoy sirviendo. Y desde el día en que yo conocí a Cristo como Salvador personal, le doy gracias a Dios que me prepararon para ser maestro de escuela dominical. Me dieron la oportunidad de poder servir al Señor con el órgano y teniendo diferentes grupos, coro de niños, coro de adultos, toda la música estaba a cargo de mi persona y no era obrero. Todo era una gratitud a Dios por esa salvación. Aprendí que una de las primeras formas en las que yo puedo agradecer al Señor, aparte de mi servicio, era ser agradecido dando al Señor mis diezmos y ofrendas. ¿Por qué razón? Porque era parte también de mi gratitud a Dios por sus bendiciones. Y cuando yo tuve mi primer trabajo, lo primero que yo apartaba después de que recibía mi sueldo era lo que le correspondía a Dios. Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo porque Dios merece mi gratitud. Y no hay manera en la que yo pueda pagar a Dios mi salvación. No hay manera en la que yo pueda pagarle a Dios el hecho de que el infierno no lo voy a conocer, de que tengo mi nombre escrito en el libro de la vida. Y Dios me dio a mí enseñanzas increíbles, aún desde pequeño, de ser agradecido con Él, sirviéndole y honrándole. Y repito, no era ni obrero, ni pastor, ni misionero, ni estudiante del seminario, sino un miembro que amaba a Dios y que estaba sirviendo dentro de su iglesia. ¿Y cuál fue la forma en la que fui motivado? Al ver a otros que estaban haciendo eso. Y yo dije, yo quiero hacer lo mismo. Y lamentablemente hoy mucha gente no sirve al Señor porque ven a otros no sirviendo. Y eso es muy triste, porque mucho depende, digo yo, que mucho depende de la relación que ellos tienen con Dios, con su palabra, y del verdadero conocimiento que tengan de Dios, porque dice la Biblia que debemos de servirnos los unos a los otros. No está hablando de pastores y obreros. Servirnos unos a los otros me está hablando a mí como miembro y ustedes y yo como miembro de esta preciosa iglesia que se llama IBBLA, debemos de entender algo. Es un honor y un privilegio que Dios nos da. Y algunas veces, por falta de gratitud o por no entender lo que Dios quiere para mi vida, o por no querer entender lo que Dios quiere para mi vida, no hago y no muevo y no doy mis dones ni mis bendiciones a la iglesia porque otros tampoco lo están haciendo, y eso no es justo. Porque en realidad Dios va a llamarnos a cada uno individualmente a dar cuentas. Y yo no voy a dar cuenta por los que no sirven. Tampoco voy a dar cuenta a Dios por los que sí sirven. Yo voy a dar cuenta por mi vida. Y cada uno de mis amados hermanos en la iglesia también tiene que entender eso. Van a dar cuenta a Dios de por qué sirven o no sirven. Y cuando uno le ha venido entregando al Señor estas cosas antes de ser llamado, antes de entrar a un seminario, es parte de la preparación que Dios tenía para nosotros. Y uno tiene que ser agradecido. Yo me acuerdo que, por ejemplo, una vez mi madre me mandó a San José a pagar el alquiler de la casa. Eran 900 colones. Imagínense, me dieron un billete de 1000. Y yo me acuerdo de que yo me fui. Me dio una monedita que era como 5 o 10 colones que valía el bus. Me bajé en San José, me fui directo a Limbo a pagar y estaba cerrado. Y en aquella época un billete de 1000 era un montón de plata. Nadie tenía para cambiar 1000 pesos. Y
Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo pidiendo prestado, nadie me prestó. Personas en el bullo le dije, ¿usted me puede prestar? Y nadie. Tuve que venirme desde San José hasta Gavirias a pie. Todo ese trayecto lo caminé hasta allá. Cuando yo fui obrero, lo que recibía era como 300, 400 colones por semana. De ahí tenía que dar mis ofrendas, mis diezmos, e incluir los materiales de escuela dominical. Y aparte de eso, los pasajes. Pero para mí, Dios siempre suplió. Y hubo oportunidades en que el dinero no me alcanzaba durante ciertas semanas. Y cada día que yo tenía que ir a estudiar al seminario, me iba a pie, desde Gavirias hasta San Sebastián. Y de ida y de regreso. ¿Por qué? Y les digo, aprendí a ser agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos de ser agradecidos con Dios por todo. No solamente por lo bueno, sino también hasta por lo que parece negativo. Y Dios me recompensó porque después me dio una bicicleta, entonces me iba en bicicleta. Después para San Sebastián y viceversa, me regresaba a Gavirias. Y nunca hubo una queja, sino Dios, gracias porque tengo pies, porque tengo mis fuerzas, porque tengo mi salud. Y usted me acompañó siempre a ir a San Sebastián, regresar a Gavirias, servir al Señor allí. Y nunca puedo decir que el Señor me falló. Pero uno tiene que ser agradecido. Y la gratitud es algo que debe salir del corazón en todo sentido porque es una orden de Dios. Él dice, dad gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad del Señor. Y si yo tengo para dar, yo tengo para servir, yo tengo para un lugar donde Dios me ha dado la bendición de congregarme, uno tiene que ser agradecido. Y repito, la gratitud no se dice con la boca, la gratitud se muestra con los hechos. Creo que hay que comprar una bicicleta para cada obrero en la iglesia, para que vayan hasta San Sebastián. O que tengan buena salud. ¿Qué darían gracias ahorita hablando así? Ustedes dicen, ven su vida en retrospectiva y ahorita dan gracias a Dios por esto. Bueno, yo creo que en lo personal uno no se cansaría de darle gracias a Dios. La primera gratitud que debe salir de uno es la salvación. Sí. Porque sin salvación, ¿de qué vale tener todo? Como dice la Biblia, ¿de qué vale ganar todo el mundo y tener de todo y pierde su alma? Entonces yo creo que la gratitud más, número uno, es la salvación. Y después de allí hay muchas otras cosas en las cuales uno puede agradecer. El haber tenido una iglesia donde me enseñaron la palabra del Señor, donde me dieron la oportunidad de servir, donde me dieron la oportunidad de ser obrero a tiempo completo, donde me dieron la oportunidad de prepararme en el seminario, donde tuve la oportunidad de servir después de graduado en la iglesia, el pastor teniendo confianza y dejándome a mí como pastor sin ser casado porque él tuvo que irse como mes y resto a los estados y dejarme en mis manos la iglesia. Eso fue eso de verdad es una manera en que yo le agradezco a Dios. Agradecido por el seminario, porque los estudiantes que entraron después, ahí entró mi esposa a estudiar y fue la que más adelante Dios como estudiante la preparó y al final fuimos flechados los dos y tuvimos la gran bendición de conocernos, de ver cómo ella amaba lo que yo amaba. Ella quería servir en lo que yo quería, Dios me había llamado a servir. Y que Dios me haya dado el complemento, la ayuda idónea, la mujer ideal para poder en ese momento tener 43 años de servir al Señor y en la iglesia 33 años de estarle sirviendo junto con ella, eso no tiene precio. La gratitud de un matrimonio, la gratitud de tener hijos, la gratitud de verlos a ellos siendo presentados al Señor y
de alguna manera, aunque tal vez uno siempre es muy dado a dar gracias a Dios solo por lo bueno y no por lo negativo, pero no hay el más mínimo resentimiento ni dolor en mi corazón por el hecho de que puedo agradecer a Dios, aunque no lo entiendo, pero algún día lo entenderé, pero la gratitud de que Él se llevó a mi hijo por alguna razón y ver que Él se fue bien con Dios, bien con la familia, bien con su novia, bien en su relación con Dios. Y ver que a pesar de que ahora en este mes de febrero que viene cumple ya 10 años de haber partido, saber de que puedo estar agradecido con Dios porque yo sé que Él está con Él. Y no como dice la palabra del Señor, que tener tristeza y dolor en el corazón por aquellos que no tienen esperanza. Entonces yo le agradezco a Dios por eso, el apoyo que la iglesia nos dio, el compañerismo, iglesias de afuera, el amor con que fuimos completamente inundados en Brasil con el pastor Clodoaldo y la iglesia baptista de California. O sea, uno tiene que de verdad ser muy agradecido con Dios. Agradecido con Dios por la gente que nos ama y agradecido con Dios por la gente que es difícil. Pero como yo lo he dicho, siempre son una doble bendición. Porque la gente difícil siempre nos hace ver realmente si fuimos llamados o no. Y creo que eso nos ha ayudado a mantenernos hasta el día de hoy en pos del Señor. Y se les ama, porque de ahí Dios los utilizó también hasta para poder producir en nosotros esas cosas, para seguir adelante. Entonces, es lindo y agradecido con Dios por los obreros que nos ha dado, por tener una iglesia hija, por ver muchachos como hoy están sirviendo al Señor y adultos que están sirviendo dentro de la obra. Para mí eso, pues, ¿cómo no voy a darle gracias a Dios? Y por todos aquellos que pueden animarse tal vez a través de esto que estamos haciendo hoy y que están escuchando, porque también ellos son parte de la obra y Dios quiere usarles a ellos también. Doña Vani, ¿qué le dejó el pastor para agradecer? Bueno, yo agradecería de verdad por la misericordia de Dios. Ese amor tan misericordioso, es que en serio, Él nos trajo hasta aquí para encontrarnos con el mensaje de salvación. A veces cuando yo leo Isaías 60, 61, donde es en realidad Dios hablándole al pueblo de Israel cuando va a volver después de la cautividad de Babilonia, y Él decía que Él describía la forma como iba a venir hasta las mujeres con sus niños. Y yo veo ahí a mi mamá, de verdad. Y eso me lleva a otra palabra que es aventura. Yo le puedo decir que el Señor, tanto el caminar con Él de manera personal, como servirle ha sido una aventura, de verdad. Y eso me lleva a decirlo así, es algo que yo le digo a mis hijos. Si la vida fuera como nosotros la planeamos, dejaría de ser una aventura con Dios. Y en una aventura donde en sendas de justicia siempre todo lo ha llevado bien. Todo. Y aún en las tempestades, ¿verdad?, que hemos pasado, Él siempre se ha glorificado y eso es maravilloso en cada valle de sombra y en los valles de muerte. Hemos visto la manera creativa en la que Dios se ha manifestado de manera muy personal. Así que yo estoy agradecida por eso, de verdad, porque son muchas cosas, como ya lo dijo el pastor. Con la congregación, un consejo de agradecimiento como pastor, sí. ¿Qué les puedo aconsejar? Para ser más agradecidos, para estar más cerca de Dios y poder mostrar ese agradecimiento. Bueno,
Yo le diría a nuestros amados hermanos que la vida cristiana es una vida de aventura. Y esa aventura está también unida al agradecimiento. Y que cuiden siempre su corazón, porque Dios permitirá cosas que tal vez no entiendan. Dios va a permitir que pasen por algunos valles que ni se imaginaban, pero nunca deben de olvidar con gratitud al Señor que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Y que la mejor manera de ser agradecidos es involucrarse en la obra. Hay tantas formas y tantas maneras de servir al Señor dentro de su iglesia, dentro de nuestra amada iglesia, que hermanos míos, ustedes son parte de ella también. Nosotros no podríamos servir y lograr todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy si hubiésemos servido solos. Pero nosotros hemos tenido personas que han estado por años, algunos ya están con el Señor y otros siguen allí, sosteniéndonos y estando con nosotros en el servicio, en la obra, en los proyectos, en los planes, la visión y en todo lo que hemos logrado juntos. Nunca, nunca la obra del Señor va a funcionar pues, con unos cuantos. Y pues mi oración es que el 100% de nuestra amada iglesia se levante para servir al Señor en gratitud. Y usted tiene un lugar para hacerlo, tiene un lugar para poder desarrollar sus dones, talentos y servir al Señor. Y nunca dejo de decir lo mismo, yo no voy a la iglesia para que me bendigan, yo voy a la iglesia para bendecir a otros. Y cuando yo soy agradecido voy a bendecir a otros, en todo aspecto. Entonces, yo le diría a la congregación que nunca olviden el Salmo 104, que dice que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Y bendecimos al Señor en todos estos aspectos que hemos mencionado. Y una es agradeciendo a Dios por lo bueno y por lo no bueno, porque Dios, siento yo que todo lo que Dios hace siempre es bueno, aunque tal vez humanamente para uno tal vez eso no es tan bueno, pero Dios tiene algo bueno en medio de todo eso. Bueno, voy a abrir el corazón. Los hijos de Dios a veces no leemos la palabra de Dios con detalle y cuidado. A veces solo pasamos los ojos por ahí. Pero Jesús dice que si uno puede tener el gozo de Él cuando guarda la palabra de Dios. Y uno, al final, el guardián del gozo es el agradecimiento. Entonces, de manera práctica, ¿cómo agradezco? Cuando hay un montón de pensamientos, de cosas que son reales, que no son tan agradables para mí, o que de verdad son muy dolorosas, alabo, canto. Y le puedo decir, de verdad, y mis hijos lo saben, que cantamos mucho, ponemos mucha alabanza en la casa, de verdad, para mantener la mente en donde tiene que estar, en el agradecimiento, en las bendiciones, aun cuando se lo puedo decir, en los momentos más duros de la vida hemos alabado a Dios de corazón. Y puedo recordar un momento en el que mi hijo Caleb me acompañó y fue cuando estábamos sepultando a Isaac. Empezaron a verter, no, verter es para líquidos, bueno, empezaron a tapar con tierra las cenizas de mi hijo mayor. Y no sé por qué, tiene que ser el Espíritu de Dios que me ayudó a cantar. Y le puedo decir que en ese momento tan doloroso, algo de mi corazón se abrió. Yo me sentía con demasiada paz. Y yo creo que ese es cuando por fe podamos agradecer por lo que Dios va a hacer. Y entonces
le puedo decir eso. Trato de cantar mucho, de mantener melodías, versículos, ojalá melodías que sean con la palabra, ¿verdad? Y de esa manera puedo agradecer y a veces incluso le cuento que estar más consciente de los pequeños milagros que Dios hace, que no me deje un bus, que de verdad pueda llegar a la casa sin que llueva cuando ya casi llueve, o que de verdad el Señor hizo llegar lo que necesitaba en ese momento, ¿verdad? Entonces esa es mi manera práctica de mantener, hay que llevar la mente a la obediencia a Cristo para mantener un corazón en oración. Yo sé que venimos hablando y Pastor nos ha dicho un montón de veces, es que no es palabras, son acciones y hemos enfocado la importancia de las acciones en nuestro agradecimiento, pero palabras de agradecimiento como pastor, como la esposa del pastor, para la congregación actualmente, último mes, última semana, últimos años. ¿Qué podrían decir? Gracias por esto. Bueno, yo diría que agradecimiento hay en nuestro corazón por lo que estamos viendo dentro de la iglesia. Agradecimiento por la fidelidad de todos los que tienen años, muchos años de estar en la iglesia. Agradecimiento a Dios por los nuevos que se están involucrando para servir al Señor. Agradecimiento por cada adulto joven que están estudiando en el seminario y preparando sus vidas para servir mejor al Señor. Agradecimiento por los diferentes ministerios que se han estado levantando y que van a levantarse otros, confiando en el Señor, que más hermanos se involucren en servir al Señor. Creo que el agradecimiento es a cada uno de estos hermanos por ser fieles en estar en los cultos, viéndolos participando, involucrándose, apoyando con sus diezmos y ofrendas, algunos siendo más generosos de lo que en realidad tal vez en su momento esperaban ser. O sea, todo eso hay que darle gracias a Dios. Y yo estoy agradecido porque nuestra iglesia, en especial, estamos viendo un espíritu muy lindo, un espíritu sumamente bonito, y un espíritu de unidad, un espíritu de fidelidad, deseando que los que no lo están teniendo, que también Dios lo produzca en ellos, para que podamos tener una iglesia unida, una iglesia con una misma pasión, una misma unidad, un mismo deseo. Y si logramos tener eso, vamos a estar todavía mucho más agradecidos con Dios, porque las bendiciones del Señor van a explotar en la IBBLA. Pero hermanos, agradecidos por su fidelidad y animándoles a que sigan siendo fieles. Que lo que Dios ponga en su corazón para hacer, hágalo con excelencia, y no para nosotros, sino para el Señor, porque es al Señor a quien servimos. ¿Y usted, doña Vani? Bueno, yo digo siempre que pereza cuando doña Vani llora, ¿verdad? Pero cuando usted me hizo esa pregunta, de verdad me siento profundamente agradecida por mi iglesia, profundamente agradecida por ustedes, mis hermanos, de verdad. Han sido tantos momentos en donde puedo pensar en aquella canción de Marcos Vidal que decía: nuestra barca hizo agua muchas veces en la noche, mas si continuamos es por tu mano, por tu gran fidelidad, ¿verdad? Y yo quiero agradecer, hoy día somos pocos los que quedamos de aquella vez, de aquellas personas que estuvimos en el primer culto, cuando hicimos la locura de ir a orar, gracias, de ir a orar
a lo que ahora es Santa Verde, pidiéndole al Señor que nos diera el terreno de ahí y no era ahí. Cuando empezaron las clases de escuela dominical en la casita, ¿verdad? Y porque en un principio era un solo culto, ¿verdad? Agradecer a don Álvaro, a doña Ligia, a incluso a don Juan, a las personas que él gestionó en los Estados Unidos para que nos regalaran el terreno que hoy día tenemos, porque la verdad es que si hoy día podemos tener la tranquilidad de no pagar un alquiler, es porque ellos se sacrificaron primero. Y tenemos el inmenso privilegio, por ejemplo, de ayudar, en este caso ahora a Santa Cruz y a Liberia, porque recibimos en alguna oportunidad de gracia. Agradecer a doña mamá que me llevó a Cristo, a pesar de que tuvo el padre de sus hijas, era una persona tan quebrantada que solo podía quebrantar a los demás, pero en medio de todo eso ella fue fiel. Ella fue fiel. Y aun cuando en su momento ella no entendió mi decisión de dejar la universidad, ha sido una suegra de pastor tan admirable, nunca ha exigido un privilegio por ser mi mamá. Y le encanta la palabra de Dios. Y eso nos lo enseñó también a ser fieles, a ser perseverantes. Y quiero agradecerle también a doña mamá porque nos permitió luego estudiar en el seminario. Quiero agradecer a todos los hermanos que es en serio, son mi familia. Han pasado todos estos años con nosotros, en todas las pruebas que hemos pasado juntos, nos han acompañado realmente. Yo puedo decir, y para mí cuando yo llego los domingos es una alegría muy grande llegar a amarlos, a verlos, a gozarme con los nuevos, a ver los que nacen dentro de la congregación. Y cada domingo yo me siento profundamente agradecida de verlos una vez más. En la casa de Dios son mi familia. Y concretamente cuando llegamos de Guanacaste no conocíamos a nadie. La iglesia era la familia. Y pues yo quisiera que siguiéramos, que pasáramos de nivel a ser una iglesia acogedora, ser una iglesia que es unánime, para poder proyectarse a la comunidad cumpliendo la gran comisión. Y de verdad les puedo decir de todo corazón, Yo creo que no sé qué tanto voy a hablar de parte de toda la congregación, pero también están muy agradecidos por el testimonio de ustedes como familia pastoral, de usted como pastor, de la gente que ha salido de la Aurora. A veces uno no se da cuenta o quizás no conoce toda la historia, pero saber de que la iglesia en la Aurora ha sido una herramienta que Dios ha usado para que muchas personas sean llamadas y también se preparen en la obra de Dios, y eso es de agradecer. Quizás no todo el mundo se da cuenta y no todo el mundo agradece, pero yo muchas gracias a Dios por eso, porque yo también llegué un día sin conocer al pastor, le dije, mucho gusto, mi nombre es Gustavo Arguedas y quiero entrar al seminario. Y ya la siguiente semana estaba en el seminario. Y eso fue un riesgo muy grande, una decisión que estoy casi seguro que nadie tomaría. Pero Dios lo hizo usted ver algo y confiar. Y yo soy, de mi parte, yo doy muchas gracias a Dios por esa oportunidad. También cuando le dije a mi esposa, en ese momento era mi novia, que viniera a la iglesia, de ver cuántos obreros han salido, cuántas personas como Roger, como Tita también salió de la Aurora, Ania, su otra hermana Isabel, Daji, Diana, Lolia, Mario, Steph, que estudió en otro lado, estuvo en tiempo y ahora están como pastores en San Rafael. Mi esposa y yo, que ya nos graduamos, los que vienen, que siempre ha sido la iglesia una herramienta, un instrumento para preparar hombres y mujeres para la obra de Dios.
y que han permanecido. Gracias, porque también eso es algo no muy común. Pero gracias a Dios por su disposición. Gracias, pastor, por sus mensajes. Gracias por la fidelidad. A veces uno no dimensiona el tener que estar tantos años siendo pastor y gozarse en eso. Personas que sufrirían por eso, pero usted se goza en eso. Y vemos a un pastor involucrado, un pastor que cuando nadie toca, él toca el órgano. Y aunque nosotros decimos, pastor, no toque, nosotros tocamos, no porque no queramos que toque, sino porque sabemos de que ustedes tienen que estar enfocados en la predicación, y aún así rebosa su agradecimiento a Dios, sirviéndole en todo lo que usted puede, desde llegar a las demasiado de temprano el domingo a la iglesia para revisar bancas, revisar los basureros, revisar, que son cosas que cualquiera diría, es que usted no tiene que hacer. Pero gracias por ser un buen testimonio, gracias por ser nuestro pastor, y gracias también a nuestra iglesia por poder ser parte de la bendición de sostener el ministerio y sostenerlo usted como un siervo de Dios. Gracias por todos los días que nos han visto durante este podcast. Gracias por todos los que han asistido a nuestra iglesia. Gracias por comprometerse con Dios. Porque el día de ayer cada uno decidió, voy a dar esto a Dios durante un año. Gracias por ese primer compromiso y gracias por esforzarnos en ser fieles durante todo el resto del año. Gracias a los que han llenado las encuestas, porque vamos a regalar unas tazas especiales del podcast. Que en la descripción de este video va a estar la encuesta de hoy. Y entonces ahí vamos a sacar el ganador y el domingo siguiente lo vamos a dar en iglesia. Pero gracias. Qué mejor forma de terminar que dar gracias. Gracias a Dios por su salvación, su fidelidad, su don inefable. Y por las lágrimas de gozo que pueden salir de nuestros corazones. Que gracias a Dios son de gozo. Y hermanos, que podamos ser una familia agradecida, que podamos siempre compartir, sentarnos y charlar. Ahorita tenemos esta oportunidad de hacerlo de esta manera, pero sé que cualquiera de nosotros puede llegar y decirle, pastor Jali, lo invito a tomar té, porque no toma café. Yo creo que yo olvidé a alguien para agradecer. No, y definitivamente ninguno se sienta que, no dijeron mi nombre. Obviamente sí. Somos muchos en la iglesia, gracias a Dios. Y cada niño, cada joven, cada adulto es importante. No nos da el tiempo, pero podemos hacer esto todas las semanas y venir a agradecer y vamos nombre por nombre y lo publicamos. Gracias, hermanos, y gracias a los hermanos que fueron parte de todo el trabajo de la cumbre, del esfuerzo, el desgaste, las dificultades, que aunque todo se ponga en contra, seguimos y logramos sacar la tarea enorme que fue tener nuestra cumbre este año. Y ahora perfilarnos a que entendamos que esto no fue el final, sino el inicio de un año más, para mostrar nuestro agradecimiento a Dios, las misiones, mostrar nuestro agradecimiento a Dios a través también de sostener nuestra iglesia, de comprometernos en cada área y de estar conectados. Gracias por cada hermano que, como lo mencionaron ustedes, fue usado incluso en Estados Unidos para tener esta iglesia. Y ahora gracias a cada uno de los que estamos para poder lograr de que nuestra iglesia siga funcionando durante muchos años más. Porque 43 años parecen mucho para nosotros, pero no es nada comparado con la eternidad. Y decíamos que si Cristo viene en 200 años, pues esos 200 años nuestra iglesia está ahí en pie, creciente y esforzada en alcanzar a más personas, sirviendo cada vez mejor. ¿Palabras de despedida? Muchas gracias. Yo sí tengo que decir 2 nombres más. Dígalos. Pues bueno, agradecer a todos, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Pero creo que también es justo agradecer a Caleb y a Pris, que nos conocen desde lo más profundo
desde lo genuino, lo íntegro, lo verdadero. Y han estado ahí. Y los amamos mucho. No seríamos lo que somos sin ustedes. Y pues dándole gracias a Dios de verdad que yo puedo agradecer. Yo creo que La Aurora es una de las iglesias que más ha enviado siervos a tiempo completo a ministerios grandes. Y yo quiero agradecer a la iglesia de La Aurora por estar ahí, por estar presente, por ser fiel y por ser nuestra familia. Muchas gracias por sacar este rato, gracias por compartir y también abrir sus corazones a este tiempo y a nuestra iglesia. Y muchas gracias a todos los hermanos que nos han visto durante la semana con este podcast. Y ¿verdad? Terminamos esta primera etapa. Vamos a conversar. Pueden escribir en los comentarios. Me gustaría ver más, tener más capítulos, ver estos temas, traer estos invitados y vemos cómo hacemos para ver si se sigue desarrollando. Pero solo si es de verdad de bendición para las vidas. Y si usted ha tomado decisiones a través de estos testimonios, si ha podido ser retado a hacer algo más, podemos seguir, pero que no sea para entretenernos un rato, nada más, sino porque realmente Dios esté formando algo en nosotros. Muchísimas gracias, hermanos, y a todos los que nos han estado viendo estos días, que Dios les bendiga. Nos vemos. Durante esta semana de cumbre será momento de ponerse los audífonos. Todos los días a partir de las 6 de la mañana busca en alguno de tus dispositivos nuestro podcast IBB LA. Se publicará en el canal de YouTube de nuestra iglesia y en Spotify, donde nos puedes encontrar como podcast IBB LA. Así que en las mañanas, de camino al trabajo, al colegio o a la escuela, mientras esperas en la presa frente a la computadora sin saber qué escuchar, busca el podcast IBB LA. Cocinando, en el desayuno o el almuerzo, haciendo las tareas en casa o en el café de la tarde, de camino a la iglesia para la cumbre, escucha nuestro podcast IBB LA. Preparemos nuestros corazones en esta semana tan importante. Conoce de una manera diferente nuestro compañerismo, las misiones y testimonios del gran poder de Dios. Escucha podcast IBB LA.